Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz tu guía, es la madre espiritual de cada catequista y junto al Padre Celestial soy de la vida cristiana. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Es el Espíritu de Dios en cada catequista, contemplar tu cruz, Señor, me lleva a la viña, es la hostia, es el perdón que te da nueva vida junto a Cristo y su amor. Vivamos hoy su palabra. Y así. Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a estas jornadas de formación en torno al nuevo directorio para la catequesis. Bienvenidos. Kelly, buenas tardes. Buenas tardes, Marcial, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a estas jornadas del nuevo directorio de catequesis, presentando esta tarde las claves de lectura que esta iniciativa ha sido creada por la Conferencia Episcopal Boliviana, Área de Evangelización, Sección Catequesis. Universidad Católica Boliviana, Carrera de Ciencias Religiosas y Red Informática de la Iglesia en América Latina, en Bolivia, Real, Bolivia. Sean todos y todas bienvenidos a estas jornadas de formación. Ahora vamos a presentarle al licenciado Marcial Titos Riveros Tito, responsable de la sección de catequesis del área de evangelización de la Conferencia Episcopal Boliviana. Buenas tardes, Marcial. Buenas tardes a todos. Sean nuevamente bienvenidos y estamos ya, imagínense, ya estamos a la mitad del documento. Ya hemos avanzado 7 capítulos, imagínense. Y hoy va a ser un tema muy importante y necesario, ¿no? Sepan que es importante y razonable ofrecer caminos de catequesis que se diversifiquen en función de las diferentes necesidades, edades de los sujetos y estados de vida. Este y muchos temas serán desarrollados en esta jornada. Atentos a la escucha del padre expositor y vamos a aprender en esto que nos interesa, que nos mueve, que es el nuevo directorio para la catequesis. Bienvenidos. Damos la bienvenida a nuestro expositor que nos guiará en esta jornada. Él es de Costa Rica, actualmente es vicario episcopal de Formación y Catequesis, miembro del Centro Nacional de Catequesis de Costa Rica, CENACT, coordinador nacional departamento. Perdón, se me ha ido. Él es también coordinador nacional del Departamento de Formación
y miembro del Consejo Presbiteral, miembro del Consejo Presbiteral y del Consejo Episcopal de la Diócesis de San Isidro de El General, Costa Rica. Es miembro del equipo de asesores del CELAM en catequesis. Demos la bienvenida al presbítero Froilán Aníbal Hernández Gutiérrez, quien presentará las claves de lectura del capítulo 8, titulado La catequesis en la vida de las personas. Padre Froilán, bienvenido. Estamos atentos y prestos a la escucha de su exposición en esta primera parte. Muy bien, pues quiero saludarles a todos con un caluroso saludo y de manera especial a este momento tan importante de que tengamos la oportunidad, ¿verdad? Pues de profundizar el nuevo directorio para la catequesis. No sé si pueden ver mi presentación, pero creo que por ahí está ya y me confirman si la ven y para poder arrancar. Está muy bien, padre. Excelente. Bien, pues vamos a entrarle, ¿verdad? Pues con mucho entusiasmo este capítulo 8 de la nueva propuesta que tiene el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización con el Directorio para la Catequesis. Este se titula La catequesis en la vida de las personas. Y yo quisiera iniciar con esto, con una delimitación inicial. No he tenido la oportunidad de mirar las posiciones de mis compañeros anteriores, esos capítulos, pero yo quisiera proponer una propuesta un poquito distinta, ¿no? Porque en realidad el nuevo directorio, como tantos documentos a nivel universal de la Iglesia, latinoamericano especialmente, y de sus conferencias episcopales o incluso de sus diócesis, se inscriben en esta búsqueda de caminos para la transmisión de la fe en la situación actual. Si ustedes notan la insistencia de la Iglesia de estar sacando documentos, no es más que esa búsqueda de poder responder a los graves retos que tenemos en la catequesis en la situación actual. Por eso entonces yo quisiera aportar una perspectiva un poco distinta, que sería no solo presentar algunas claves y lo que el documento ya dice, sino que más bien afrontarlo de una manera especial y original, considerándolo desde su naturaleza magisterial en clave de lectura de interpretación. Es decir, les quiero ofrecer una manera de cómo se estudia a nivel teológico y a nivel de manera especial catequético los documentos de la Iglesia, que no consiste, como alguno piensa, que nada más en repetir algunos números, sino que el magisterio también tiene que ser estudiado. Así como estudiamos la Sagrada Escritura con exégesis, el magisterio tiene que ser estudiado para poder buscar una buena profundización. Bueno, estoy dando por supuesto que todos entendemos que el magisterio, el documento nuevo, es magisterio de la Iglesia Universal. El padre Ricardo Tonelli, ahí está la cita, por si alguno, seguro se les va a dar este material a ustedes, era un sacerdote muy bueno, muy famoso, un salesiano, profesor de la Universidad Salesiana de Roma y Pontificia Salesiana, y él en su tesis del año 79, una de su tesis doctoral, el padre Tonelli, que era un salesiano, él propone un método para estudiar el magisterio, porque no puede ser, y aquí es lo que yo quisiera invitar desde el principio, que uno agarre los textos, nosotros catequistas, catequetas y sobre todo gente entregada en la labor eclesial, evangelizadora, tomemos los textos y nos quedemos con una simple lectura barniz o así cosmética por afuera. No, hay que profundizar y hay que estudiar el magisterio. ¿Qué es el magisterio? El magisterio, como lo sabemos, es un servicio y una tarea, una vocación, una responsabilidad. Es el munus docendi, ¿verdad? Es decir, es la autoridad o la labor que la Iglesia tiene de enseñar, ¿verdad? Y el magisterio, como todos bien lo saben, es parte de la tradición, está al servicio de la revelación. Pero a nivel catequético, para que todos tengan presente lo que estamos leyendo, porque puede ser que yo lea esto y diga, ay, qué bonito lo que dice, pero tenemos un serio problema en América Latina. Los catequistas lo leen y dicen, qué bonito, pero eso no se puede hacer. Eso es imposible de hacer aquí en mi parroquia, porque el párroco, porque los niños, porque los jóvenes, porque los adultos, porque los papás, porque el coordinador. Entonces, no entendemos qué es el magisterio. Dice Giuseppe Ruta, que es un famoso catequeta, el magisterio es fuente para la catequesis. Atención, es fuente, es decir, es como un pozo
del que nosotros vamos a sacar para renovar la catequesis. ¿Verdad? A mí me parece que muchas veces leemos los documentos como leer una lectura de una revista, el magisterio de la iglesia. Estoy hablando desde el Vaticano II hasta todas las conferencias episcopales latinoamericanas, Aparecida. Estoy hablando de todos los documentos del CELAN, de los obispos. Lo leemos, qué bonito, pero vea, en Costa Rica se dice entra por aquí y sale por aquí. Y el problema es que el magisterio tiene que ser fuente para la catequesis. O sea, el magisterio nos da a nosotros pautas. Y dice Giuseppe Ruta, es fuente, pero también es brújula que inspira y dirige la reflexión del acto catequético. Pero a ver, sobre todo que tiene que incidir en el ejercicio de la catequesis. ¿Verdad? A mí me angustia que leamos los textos y que esa lectura no nos haga pasar a la práctica. A ver, un catequista lee, ustedes que están, lo más de no sé cuántas personas están por acá, un montón, ya vi. Felicidades a todos que nos acompañan por ese esfuerzo que están haciendo. Pero usted no puede, después de leer el magisterio de la iglesia y de manera especial el nuevo directorio para catequesis, usted no puede ser igual. Si usted lo lee o lo escucha y no transforma la manera en que usted realiza la catequesis, entonces para usted lo que leyó no es importante. Es que el magisterio es fuente para la catequesis, pero también es brújula que inspira, que dirige, ¿verdad? Hay una relación frontal entre la catequética y toda su estructura y reflexión y el ejercicio de la catequesis y el magisterio, ¿verdad? Había que decir una cosa interesante. Nosotros estamos llamados en América Latina, estimados catequistas, a superar la dicotomía, la diferencia, la división, la separación entre la teoría y la directorio del 97 anterior, así como Catequesis Tradente, Catequesis en nuestros días de Juan Pablo II, así como todos los otros textos magisteriales de carácter pastoral o evangelizador, ustedes van a descubrir que tenemos una distancia entre lo que dicen los textos y lo que realizamos. Y aquí el problema está en que no hemos asumido esto como magisterio. Es que el magisterio requiere transformación, nos pide transformación. El magisterio requiere obediencia. Lo que el Papa escribió en Evangelii Gaudium, muy bonito, muy carga, qué lindo lo dice, pero yo no lo asumo. Oiga, ¿cómo que no lo asumo? Eso es desobediencia. Entonces hay que aprender que lo que estamos escuchando no es simple recomendaciones, no es simple reflexión teórica, es una reflexión para la práctica, Bien, entonces yo quisiera proponerles lo que el gran estudioso pastoralista Ricardo Tonelli proponía como método para estudiar los documentos magisteriales, sobre todo de carácter pastoral. Ricardo Tonelli decía, hay que sacar 3 cosas de cada documento. Claro, aquí yo hice un análisis o un estudio del documento solo del capítulo 8, pero se podría utilizar este método que ahora están viendo ustedes en la pantalla para estudiar todo el documento del nuevo directorio para la catequesis o cualquier otro documento que sea de naturaleza magisterial. O sea, los pastores de la iglesia nos escriben, ¿verdad? Enseñándonos con el Munus Docendi e interpretando la situación actual. Bien, hay 3 momentos, así como un método, ¿no? Primero vamos a ver elementos preliminares, que es lo básico, o sea, cosas esenciales que vamos a ver ahorita. Después vamos a ver elementos criteriológicos, algunos criterios esenciales del documento, y después veremos algunos criterios metodológicos. Ven, esta separación o esta lógica de método nos hace muy bien sacarle el jugo a lo que un documento de la iglesia, o como el nuevo directorio, y en este capítulo nos regala. Entonces vamos a hacer 3 pasos, ¿ok? Síganme en el proceso para que ninguno se pierda. Vamos a dar estos 3 pasitos para analizar o estudiar el capítulo 8 del nuevo directorio para la catequesis. Empezaremos con la parte preliminar, los elementos esenciales, generales, globales, básicos, los criterios más importantes del capítulo y la metodología que él propone. Entonces vamos a empezar con el aspecto preliminar. Bien, hay 2 cosas esenciales en el aspecto preliminar. ¿Cuál es la motivación de este capítulo?
¿Y cuál es la perspectiva que tiene este capítulo? Bien, la respuesta las encontramos en el mismo documento. El numeral 225 dice cuál es la motivación de este capítulo octavo. Claro, si ustedes ven la lógica, está detrás todo un esquema teológico impresionante. Hay que ver quiénes son las manos que han redactado este documento. Entre varios grandes teólogos y catequetas están por ahí, pero la perspectiva es profundamente teológica. Por eso, la pregunta, ¿por qué este capítulo octavo? ¿Cuál es la motivación? La motivación es esta: impulsar, atención, una catequesis en cada etapa de la vida. Esa es la propuesta, la motivación del capítulo octavo. Es decir, ¿por qué se escribió el capítulo octavo? Yo me imagino que cuando hicieron el esquema, el capítulo octavo lo escribieron para que en nuestras parroquias, escúchese, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en nuestra diócesis, se impulsara una catequesis para cada etapa de la vida. Es decir, una catequesis diversificada en función de tres cosas. A ver, vean qué hermoso, el documento así lo propone, como lo ven aquí. Una catequesis que está pensada como estados de vida, claro, para los solteros, para los matrimonios. Pónganse a pensar, ¿no? ¿Qué tipo de acompañamiento para las personas separadas, viudas, divorciadas? Estados de vida, una catequesis de estado de vida. Una catequesis según el proceso evolutivo, la edad, ¿verdad? La edad, eso es importante, es una segunda diversificación en función de la edad. Y una catequesis en función de las necesidades. ¿Ven qué interesante? El directorio plantea impulsar una catequesis según las etapas de la vida, no solo las etapas de la vida de manera evolutiva, una comprensión psicológica o social, sino en distintas perspectivas, según los estados de vida, claro, según las edades. No es lo mismo un niño de 3 años a una persona de 80 años. Habría que hacer itinerarios de catequesis y según las necesidades. No es lo mismo los migrantes, los pobres, las personas. Hay distintas categorías que habría que ver. ¿Cuál es la perspectiva de todo este capítulo? A mí me impresionó, tengo que decirlo. Es una perspectiva profundamente teológica. A esto yo le agregaría un elemento interesante. Viene menos evidenciada una perspectiva educativa, no solo en el capítulo octavo, sino en todo el documento. Viene a menos esa perspectiva pedagógica y mucho menos la perspectiva comunicativa, ¿verdad? El documento tiene un acento primordialmente teológico y en el capítulo octavo se siente más el elemento pedagógico, metodológico, comunicativo, pero en el resto de capítulos, en realidad, la propuesta es profundamente teológica, ¿verdad? Puede ser, y esto lo digo a manera de comentario crítico, puede ser que el documento haya sido pensado bajo una perspectiva catequética en función solo de la reflexión teológica y no en función de una comprensión del acto catequético más amplia o más integral, reconociendo que la catequesis no es solo asunto teológico, sino también es profundamente pedagógico y profundamente lleno del acto comunicativo. Por eso entonces yo diría estos dos elementos, ¿no? En un aspecto preliminar, la motivación está clara. Hay que impulsar una catequesis para cada estado de vida, para cada etapa de vida y según necesidades. Es decir, no sé si están por ahí, sí, pero pónganme atención, esto choca con nosotros, porque nuestras parroquias, no sé cómo serán sus países, espero equivocarme, pero me temo que no. Tenemos la misma catequesis de hace 40 años y tenemos los mismos interlocutores, no, porque ya todos han muerto, han cambiado, pero hacemos lo mismo y no hemos logrado diversificar la propuesta de la catequesis. La perspectiva teológica es esta del 236 del numeral de este capítulo octavo. El ser humano es capaz de Dios. Miren, con toda sinceridad, queridos hermanos catequistas, veo sacerdotes, veo religiosas, veo laicos comprometidos, qué hermosos, somos una gran familia de catequistas. Pero aquí la perspectiva es esta: no olvidemos en el mundo entero, y es lo que quiere decir esa perspectiva de todo el octavo documento, que la gente, a pesar de que viva una vida como se nos ocurra pensar que la gente vive, tiene deseo de Dios. Y todo eso se transmite en todo el documento. Hay parroquias, hay diócesis, hay países que están como cayendo en la sedia espiritual, en el cansancio, en el no, aquí ya no hay nada que hacer,
aquí en esta diócesis, en esta parroquia no funciona nada, la gente, no, atención, el documento quiere revalorizar que el ser humano es capaz de Dios y está deseoso de una propuesta de fe adecuada y articulada. Bien, esta es la primera parte. La primera parte es la introducción, que es los aspectos preliminares. Un segundo momento, queridos hermanos, yo quisiera animarles a ver los aspectos criteriológicos. ¿Cuáles aspectos criteriológicos son? Son tres. A ver, tratando de seguir el esquema de mi profesor, ¿verdad? El gran profesor de la universidad allá en la Salesiana de Roma, que fue profesor de muchos catequetas y uno de los hombres más impresionantes en los estudios pastorales, a quien quiero recordar en esta ponencia. Él proponía que el aspecto criteriológico hace referencia a tres cosas. A ver, atención. ¿Cuál es el objetivo del documento? En este caso, ¿cuál es el objetivo del capítulo 8? ¿Cuáles son las fuentes del documento y cuál es la estructura? Ok, esos tres elementos vamos a ver ahora como los tres elementos criteriológicos esenciales para el estudio de esta parte del documento magisterial. ¿Cuál es el objetivo? Hermanos, el objetivo queda plasmado en el numeral 232. El objetivo es hacer realidad que la iglesia en su cuidado materno acompaña a sus hijos a lo largo de su vida. Ese es el objetivo de este capítulo 8. Pero ya lo dijimos, la motivación, ¿cuál es? Impulsar ese acompañamiento y esa diversificación de la catequesis en nuestras comunidades. Pero ¿cuál es el objetivo? Que la iglesia realmente desarrolle ese cuidado materno a sus hijos a lo largo de toda su vida. Yo no quisiera que nadie se asustara con lo que voy a decir. Advierto que voy a hacer una analogía, ¿verdad? No lo tomen radical o con extremo. Pero, por ejemplo, a veces somos un poquito irresponsables. Bueno, yo no diría un poquito, diría a veces somos muy irresponsables. Bautizamos a un niño y después nadie lo acompaña. Nadie lo acompaña. No hubo acompañamiento. La madre, que es la iglesia, tiene que acompañar a su hijo a lo largo de la vida. Oiga, a lo largo de la vida, ¿se escucha lo que se está diciendo? Es decir, a la persona hay que acompañarla, a ver, desde que está en el vientre. Todo el mundo aquí habla de defensa de la vida, todo el mundo aquí habla de que somos pro vida, y eso es genial y eso es maravilloso, pero yo no veo acompañando las mamás con catequesis desde el vientre. No veo catequistas involucrados, ¿verdad? A mí me encantaría eso. Por lo menos en nuestro país ya lo iniciamos con una catequesis prenatal. Voy hablando de lo concreto y de una catequesis prenatal, de lo que se puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Hicimos una revista en la que se le da a la mamá que está embarazada, a la mujer gestante, en gestación, y la revista es una revista de catequesis que la acompaña en todo el proceso de gestación. O sea, hay que acompañar a la persona desde que está en el vientre hasta la muerte. ¿Qué es la limitante para cumplir este objetivo? Nuestra mentalidad sacramentalista, porque acompañamos a la gente, tristemente, ya no sé cuántas veces lo hemos dicho en América Latina, y cuándo va a ser el día que lo superemos, hermanos. ¿Cuándo va a ser el día? Yo se lo pido al Señor todos los días. ¿Cuándo va a ser el día que los catequistas nos decidamos a romper con el modelo tradicional de una clásico, de una conservador, de una catequesis al servicio de los sacramentos? ¿Cuándo va a ser el día que vamos a dar el paso? Hasta que no demos ese paso, la catequesis no va a funcionar. Vean qué interesante el objetivo de este capítulo 8. La iglesia, que es madre, tiene que cuidar y acompañar a sus hijos a lo largo de toda su vida. ¿Cómo se acompaña a los hijos? A través de un itinerario. Hermanos, la parroquia, la diócesis, debiera de ofrecer procesos o itinerarios de catequesis que acompañen a la persona desde que nace hasta que muere, no solo para hacer la primera comunión y no solo para hacer la confirmación y no solo para bautizarse o para casarse, sino acompañar la vida de la gente, no solo lo sacramental. No sé si me doy a entender, pero esto es fundamental. Y el documento definitivamente rompe y choca con esa estructura de catequesis conservadora o tradicional, que de hecho ya ustedes todos son conscientes. Creo que no hay ninguno aquí que me pueda decir lo contrario, de que ya no funciona. Bien, hay una cosa importante. Vamos a pasar al objetivo, voy rápido porque no tengo mucho tiempo.
Voy a pasar al objetivo, vamos a las fuentes. Aquí es importante esto, miren, atención. Un documento, magisterial, uno puede decir cuál es la doctrina o cuál es lo que está detrás si uno mira las fuentes. Eso en cualquier documento, pero un documento de la iglesia, sobre todo. Usted tiene que agarrar el documento. Yo veo que los catequistas a veces no hacen ese ejercicio. Yo quiero que lo aprendan. Uno tiene que agarrar el documento magisterial y fijarse en lo que va leyendo, pero sobre todo las citaciones, las referencias que hace. Yo me di a la tarea de sacar todas las citaciones o fuentes que vienen en este documento. Y bien, hay que decir algo. Por ejemplo, cita el Sínodo de los Obispos de la Asamblea Ordinaria del 2008. ¿Por qué es importante esto? Porque el documento, ese es el soporte, el andamiaje en el que el documento, en este caso el capítulo 8, fue creado. Entonces, si ustedes ven todas las fuentes, usted dice, mire, qué interesante. Vea qué cosas más interesantes. Cita a los Sínodos de los Obispos, cita a la carta pastoral de los migrantes y los itinerantes, porque habla de la migración. Cita, por ejemplo, a Pablo VI, de aquí interesante, a Pablo VI lo cita varias veces con respecto al Concilio Vaticano II, cita Lumen Gentium, Catequesis Traden del Directorio General de la Catequesis, cita varias veces, interesante porque cita el Código de Derecho Canónico Universal para la Iglesia Latina, el Código de la Iglesia Oriental, interesante porque tiene una perspectiva bastante amplia, no solo para la Iglesia nuestra latinoamericana, sino para el mundo entero, también las iglesias orientales. Cita de Juan Pablo II, la carta encíclica Redentor Hominis del 79. Cita, cuando habla de la catequesis familiar y de la familia, Familiaris Consorcio, ¿verdad? Muy fuerte. Cita varias veces a Benedicto XVI, el Sacramentum Caritatis, y cita Caritas in Veritatis, también del Papa Benedicto XVI. Por ejemplo, pero claro, hay una cosa interesante. Aquí el campeón, a quien más cita, y lo cita muchísimas veces, ¿quién es? Ahí lo ven ustedes en la foto, ¿no? El Papa Francisco. Es decir, cita el concilio, hay solo una cita de Lumen Gentium, del concilio cita lo mínimo. Impresionantemente, lo que más cita es a Francisco, ¿verdad? Cita sus homilías, sus cartas apostólicas, sus discursos, sus exhortaciones más importantes como Gaudete Exultate, Christus Vivit, y cita también otros elementos. Cita, por ejemplo, Evangelii Gaudium, cita una carta del Papa Francisco sobre los migrantes, cita la famosa exhortación apostólica Amoris Laetitia, y cita muchos documentos del Papa Francisco. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Aquí esto es importante, ¿eh? Cuando uno estudia un documento de la iglesia, uno tiene que ir a buscar las fuentes. Es decir, ¿qué fue lo que sustentó lo que se está escribiendo? Y hay que decirlo claro, el capítulo 8 está todo marcado por el pensamiento del Papa Francisco. Tanto así que constantemente cita al Papa Francisco. Bien, tercer momento, ya vimos el objetivo del documento, que es que la iglesia ejercite su cuidado maternal durante toda la vida de cada persona y sus circunstancias. Ya vimos las fuentes que nos dicen ahora sí que es el andamiaje de todo el capítulo 8. Y ahora vemos la estructura. ¿Cómo está la estructura de este capítulo? Miren, la estructura son 9 pasos, la estructura. ¿Qué es esto? Empieza con la relación entre la catequesis y la familia. ¿Ok? Eso es lo primero. Habla de catequesis y familia. Después habla de la catequesis con los niños. ¿Verdad? Bien que interesante, porque desarrolla toda la perspectiva evolutiva y toda la perspectiva de necesidades, ¿verdad? O estados de vida. La catequesis y la familia, la catequesis con niños, el segundo paso, la catequesis en la realidad juvenil. Esto me encantó porque el gran Tonelli, que antes citaba al principio, decía que la catequesis juvenil debiera llamarse catequesis en la realidad juvenil, porque al joven en su situación, y curiosamente lo acoge el capítulo 8, así tiene el título, catequesis en la realidad juvenil, catequesis con adultos, catequesis con ancianos, catequesis con personas con discapacidad, así dice el texto, catequesis con migrantes, catequesis con emigrantes y catequesis con personas marginadas. Ve qué interesante, se dieron cuenta, hay un abanico de opciones. Oiga, yo veo catequistas con los brazos cruzados que dicen, aquí no hay nada que hacer. Aquí no hay nada que hacer, aquí la gente no quiere nada, aquí no hay trabajo, aquí la gente no viene a la iglesia, aquí no hay nada que hacer. Y el capítulo 8 le dice, pero ¿cómo que no hay nada que hacer?
Vea todo el abanico de opciones que tenemos para la catequesis. Hay que volver a elaborar un concepto adecuado de catequesis, no solo al servicio de los sacramentos o de la preparación sacramentalista, sino al servicio de la vida cristiana. El numeral 224, atención, dice cuál es la convicción de la estructura. Vean qué hermoso lo que dice. El evangelio no está pensado para la persona en abstracto, sino para cada persona real, concreta, histórica, arraigada en una situación particular. Entonces, esto es, ¿verdad? Cuando uno piensa eso, el evangelio no es para la gente en abstracto, o sea, en las nubes, es para cada persona en su contexto, en su realidad, en su situación personal. Ahora entendemos por qué se puede dar una diversidad de procesos de catequesis. Bien, hay una cosa hermosa que me pareció una cosa a llamar la atención y muy importante, que sería esta. Catequesis y familia. Habrían tres polos o tres distintas maneras de entenderlo. Según el título que le demos, catequesis en la familia, atención, es la primera propuesta, catequesis con la familia y catequesis de la familia. Atención, aquí el directorio en el 229, el 227, 229, 231 hace esta diferenciación y nos dice hay tres posibilidades para la catequesis y la familia. Yo oigo en muchos lugares de América Latina catequesis familiar. Bueno, habría que pensar, esa catequesis familiar es catequesis en la familia o catequesis con la familia o catequesis de la familia. Son cosas distintas y hay tres propuestas distintas. ¿Qué es la catequesis en familia? Es cuando la familia es el lugar natural de la catequesis. Bien, yo tendría que decir una cosa importante aquí, que es mi perspectiva personal y de reflexión personal, después de hacer un estudio serio del asunto. Habría que preguntarse si la familia nuestra hoy, no hay respuestas generales ni globales, tiene la capacidad para transmitir la fe, ¿verdad? Porque yo veo que nosotros seguimos diciendo aquel discurso tradicional, la familia es son los primeros catequistas. Oiga, yo a veces no veo que sean los primeros catequistas, ¿verdad? Si no viven la fe, si no son gente de fe, si no tienen una formación adecuada, muchas veces no somos capaces de transmitir la fe en la familia. La catequesis en familia debiera ser el lugar natural de la catequesis, ¿verdad? Muchas veces no es así. Ténganlo presente, ¿no? Seguimos todavía con la idea de antes, ¿no? La gente recibe la formación cristiana en la casa, en la parroquia simplemente nos preparamos a los sacramentos. Puede ser, me atrevo a decir que puede ser que en muchos lugares de nuestra América Latina esto ya no sea una realidad. Por eso, entonces, el directorio dice hay que pensar en otras relaciones. Ya no podemos seguir diciendo los papás y la familia son el lugar de la catequesis, porque muchas veces no es así. Pero podemos entenderlo de otra manera. La catequesis con la familia, ahí sí, donde la familia es referente, donde la familia se convierte en la comunidad de comunidades, ¿verdad? Esto es referente de la catequesis. Y por último, la catequesis de la familia, donde la familia completa es sujeto de catequesis. Vean que esta diferenciación nos puede ayudar a descubrir la clave. ¿Cuál es la clave, hermanos? Que la transmisión de la fe es una labor de la comunidad cristiana, donde la familia tiene un papel fundamental como referente, como lugar y también como sujeto de la catequesis. Hasta ahora no lo hemos entendido, ¿no? Tenemos a un niño en catequesis, pensando en catequesis infantil, y no hemos logrado involucrar a la familia. No, es que la familia es sujeto y la familia hay que involucrarla también en el proceso de catequesis. Bien, por ejemplo, hago un resumen de todo lo que otro que dice, porque el capítulo es bastante amplio. Por ejemplo, estamos hablando de criteriología. La catequesis de jóvenes y adultos que se preparan para el matrimonio proporciona una formación remota, una formación próxima y otra inmediata a la celebración del sacramento del matrimonio. Vean qué interesante. De hecho, el documento propone una cierta tendencia catecumenal para los itinerarios de formación o de catequesis matrimonial. Esto es todo de Amor y Leticia. La catequesis de las parejas jóvenes ofrecidas en forma mistagógica
a los recién casados después del matrimonio. Pero a mí eso me llama la atención y yo quisiera impactar en esto a ustedes. No puede ser que una persona se casa y la dejamos abandonada. Hicimos una catequesis para que se casara y la dejamos abandonada. No hubo esa forma mistagógica de acompañamiento. Oiga, yo soy presbítero, pero yo veo que la situación es dura en el matrimonio, ¿eh? Pienso yo, ¿ah? Y yo lo que yo veo todos los días. La situación es dura en el matrimonio. Y yo no veo experiencias concretas desde la catequesis para acompañar a esos hermanos que recibieron el sacramento del matrimonio. ¿Qué se llamaría eso? Mistagogía. Ven, qué interesante, lo propone el nuevo directorio en el capítulo 8. La catequesis de los padres de familia que piden el bautismo para sus hijos, una catequesis esencial. La catequesis de los padres de familia cuyos hijos recorren el camino de la acción cristiana, involucrarlos. La catequesis, vean qué interesante, hace años se habla de esto, intergeneracional, que establece el camino de la fe, es una experiencia formativa, no dirigida a una edad determinada, sino compartida entre diferentes generaciones, dentro de una familia o comunidad, conforme al año litúrgico. Me gustó mucho esta propuesta de la catequesis intergeneracional. Qué hermoso escuchar a los abuelos contándole a sus nietos, a los niños, a los jóvenes, la experiencia de su fe. Consistiría en esto, ¿no? Después la catequesis de los grupos casados y los grupos de familia, donde tiene como protagonista a esas parejas casadas. Vamos al segundo punto, la catequesis con niños y jóvenes. El numeral 236 divide el proceso desde una edad temprana que el niño debe ser ayudado a percibir y desarrollar el sentido de Dios y la intuición natural de su existencia. Vean qué interesante. Entonces dice, divide el proceso en varios elementos, desde el vientre hasta cuando el joven empieza a ser adolescente. Por ejemplo, dice la edad preescolar, ¿verdad? Antes de los 6 años, la niñez de los 6 a los 10 años y la coincidencia de la catequesis y la educación religiosa que las acomoda muy bien, ¿eh? Dice la catequesis es para la parroquia y la educación religiosa es para la escuela. La catequesis de la realidad juvenil, el documento pide como criterio que sea renovada la catequesis juvenil, ¿verdad? Desde la perspectiva del mundo de los jóvenes, renovada en el contexto y también acompañada y ligada con la pastoral juvenil. La catequesis con los preadolescentes, con los adolescentes y con los jóvenes. Habría que decir que el documento sigue la tendencia italiana en dividir la etapa juvenil desde preadolescente, que son los 10 años, hasta los jóvenes, que más o menos va hoy a los 30. No se emocionen porque de repente la edad puede ir hasta más allá, casi los 40, es decir, algunos estaríamos todavía jóvenes. Así que no se la crean, pero son nuevas estructuras. Sin embargo, en no todo el mundo y no todos los estudiosos están de acuerdo con esta comprensión, ¿verdad? De hablar de preadolescente, de adolescente y jóvenes. Saben que la palabra adolescente significa que le falta, ¿verdad? Y algunos científicos o algunos estudiosos de estos elementos evolutivos no están de acuerdo con el término. Sin embargo, el documento sigue la reflexión italiana con respecto a separar, y también a veces en América Latina seguimos esta perspectiva, a separar la etapa juvenil en preadolescente, adolescente y jóvenes. Adultos. La condición del adulto es en día hoy particularmente compleja. De hecho, en la etapa de la adulta, la fe misma está llamada a tomar diferentes formas, a evolucionar, a madurar para que sea auténtica y continua respuesta a los interrogantes de la vida, ¿verdad? Ya aquí hay una comprensión nueva. Adultos, vamos a la catequesis con adultos. Y a mí me gusta porque el numeral 258 dice ciertos tipos de adultos que viven la fe de distintas maneras. Y aquí en esto asimila una perspectiva catecumenal. Los creyentes que viven su fe y quieren profundizarla, para ellos es la catequesis. Todo tipo de formación es catequesis de adultos. Adultos que aunque bautizados no están formados y no han hecho la iniciación cristiana, por ejemplo, vamos a pensar a alguien que sí, que va a la iglesia y todo, pero no tiene una formación auténtica muy fuerte, una catequesis sólida, ahí también hay posibilidad. Adultos que aunque no viven habitualmente su fe, buscan cercanía con la iglesia en momentos particulares para bautizos, a eso hay que acompañarlos. Adultos que vienen de otras denominaciones religiosas o cristianas o experiencias religiosas, adultos que regresan a la fe católica después de haber tenido experiencia en nuevos movimientos religiosos y adultos no bautizados a los cuales se dirige el verdadero catecumenado. Ve qué interesante, porque aquí hay un abanico de nuevo de posibilidades. ¿Qué me temo yo? Que lo leamos, que lo aplaudamos, que digamos qué bonito, pero que esto no se convierta
en práctica en nuestras comunidades. Eso sería muy triste, hermanos. Yo espero que ustedes, los que están escuchando, haciendo este proceso de formación con respecto a profundización, con respecto al nuevo directorio para la catequesis, se comprometan a hacer que eso se convierta en vida. El numeral 267 insiste la catequesis con los ancianos, ¿verdad? A mí me gustó esto porque hace años se viene hablando de la catequesis con los ancianos y el Papa Francisco ha insistido en esto, en acompañar a los ancianos, y muchas veces no pensamos que desde la catequesis podemos acompañarlos. Puede darse una catequesis con los ancianos. Se les debe dar una catequesis apropiada, atenta a los aspectos particulares de su condición de fe. En cualquier caso, la condición del anciano reclama una catequesis, vean qué interesante, de la esperanza. Así se puede llamar, catequesis de la esperanza, que proviene de la certeza del encuentro definitivo con Dios. Ya los está matando, pero no, esa no es la idea, ¿verdad? La idea es que, claro, la persona se va preparando también para ese gran paso que es la muerte. Uno de los elementos esenciales del anuncio de la fe cristiana es ese superar el miedo a la muerte. Y la catequesis con ancianos es la catequesis de la esperanza. Me encanta esa propuesta del capítulo 8. La catequesis con personas con discapacidad. El hecho de la discapacidad tiene importancia para la evangelización y la formación cristiana, dice el 269. Las comunidades están llamadas no solo a cuidar de los más frágiles, sino a reconocer la presencia de Jesús manifestado en ellas de manera especial. Qué hermoso esto que dice. Pero yo veo que a veces seguimos siendo espacios de exclusión para las personas con discapacidad. Y cuando la iglesia te está llamada a cuidar de esa gente frágil, a reconocer, vean qué hermoso lo que dice, a reconocer en ellos la presencia de Jesús. No son receptores de la catequesis, protagonistas de la evangelización. Oigan, yo quiero contarles que, hermanos catequistas y todos que nos acompañan, aquí en mi diócesis hicimos una catequesis especial con personas con discapacidad, y había una niña que nos dejó a todos impresionados. Tenía una severa discapacidad, tenía situaciones de salud muy, muy, muy difíciles, pero vivió la catequesis de una manera impresionante. Dejó de ser simple sujeto y ella se convirtió en protagonista de la catequesis y la evangelización. Ya voy terminando la primera parte para que nos vayamos a trabajar. Y entonces ahora hace un juego el documento después del numeral 273 entre migrantes y emigrantes, ¿verdad? Migrantes en referencia, por ejemplo, a los que van, ¿verdad?, de un lado a otro, y emigrantes a los que se mantienen en su país de origen, ¿verdad?, y emigran de regiones, sobre todo rurales, a regiones urbanas, ¿verdad? Hay una migración externa y hay una emigración interna a los países, y esto habría que tenerlo en atención. En muchos casos, el proceso migratorio no solo implica graves problemas humanitarios, sino también el abandono de la práctica religiosa y crisis con las convicciones de fe. Yo pongo a pensar, es hermoso este foro que estamos haciendo a personas de toda Latinoamérica, porque habría que tener una mirada un poco especial y compasiva con la gente migrante. Por ejemplo, en mi parroquia hay migrantes. ¿Qué les ofrezco para que ellos vivan la experiencia religiosa desde su propia cultura, de sus propias tradiciones culturales y religiosas? También dentro de un mismo país, garantizar que los emigrantes puedan mantener su fe viva en su país de origen y proporcionar asistencia espiritual y material. Es interesante porque habla de una catequesis con migrantes y con emigrantes. Y por último, una catequesis con personas marginadas. Imagínense, es un reto, hermanos. El documento lo dice, a veces es pura doctrina, pura teología, pura idea. No, es muy concreto el capítulo 8. Una catequesis con personas migrantes. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Las personas marginadas son aquellas que están cerca o incluso ya han sido excluidas. Refugiados, nómadas, sin techo, enfermos crónicos, drogadictos, prisioneros, esclavas de la prostitución. La iglesia mira especialmente a toda la humanidad que sufre y que llora. Esta le pertenece por derecho evangélico. ¡Qué hermoso!, ¿no? Pónganse a pensar si en nuestras comunidades podríamos hacer una catequesis con personas marginadas. La iglesia reconoce que la peor discriminación, atención a este numeral 280 que es hermoso, que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. ¿Verdad que sí? Oiga, nos preocupamos a veces por lo material y nosotros mismos no les damos lo espiritual. A veces nos falta esta opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Y por último, a mí me llamó la atención, propone una catequesis para los privados de libertad, que a menudo tienen un carácter ocasional y vivencial,
centrada en el querigma de la salvación de Cristo, entendido como perdón y liberación. ¿Verdad? Termina esta parte, la primera parte criteriológica, reconociendo que para las personas marginadas y entre ellos también para los privados de libertad, una catequesis. Yo me pregunto cuál de ustedes tiene una catequesis que se realice en la cárcel. En la cárcel, ahí tenemos que ir también. Bien, pregunta, gran pregunta para el trabajo en grupos. ¿Cómo hacer, atención, están todos despiertos, cómo hacer realidad lo que nos pide este capítulo octavo? Esa es la pregunta que a mí, cuando lo leí, todo el directorio y llegué al capítulo octavo, esa es la pregunta que me surge y esa es la pregunta que les quiero proponer y esa es la pregunta para mí más importante. ¿Cómo? Vean la pregunta, ¿cómo hacer realidad lo que nos pide este capítulo octavo? De acompañar cada etapa y situación de la vida con itinerarios catequísticos de inspiración catecumenal. Atención, ¿cómo hacer? ¿Ya lo copiaron? ¿Le sacaron foto? ¿La vieron? Esta es la pregunta que vamos a trabajar. Es que no nos sirve, no nos sirve el diálogo, el discurso, ¿no? O sea, no solo para eso. Hay que ir a lo práctico, a lo concreto, obviamente desde la fuente, que es el magisterio, inspirados por el Espíritu Santo, movidos por la acción de Dios en nosotros. Pero ¿cómo vamos a hacer realidad lo que nos propone este capítulo octavo? ¿Qué nos propone? Acompañar a cada persona en sus distintas etapas, situaciones de vida. ¿De qué manera? Con itinerarios catequísticos de inspiración catecumenal. Esta sería la primera parte de nuestra ponencia. Bien, tal vez Marcial nos dice ahí cómo vamos a proceder, que esa parte yo no la conozco. Gracias, Padre Froilán. Y sí, la verdad a veces es que escuchamos por aquí y sale por el otro lado, ¿no? Y es muy importante lo que nos ha ido mencionando, ¿no? Que el magisterio es la fuente para la catequesis, es la brújula que inspira y dirige la reflexión. Y muy importante, Padre, esta metodología que está utilizando de estos 3 pasos, los elementos preliminares, y hemos avanzado este segundo paso del aspecto criteriológico y en la segunda parte lo que va a ser la parte metodológica, ¿no? Y miren, hermanos catequistas, nos ha presentado un gran abanico de opciones para la catequesis. Y con esta pregunta que nos ha planteado el Padre Froilán, vamos a trabajar en los grupos. Tenemos 10 minutos y después automáticamente volvemos a la sala. Que tengan buen trabajo. Nos vemos dentro de 10 minutos. Iniciamos el trabajo. Hola, bueno. Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz tu guía, es la madre espiritual de cada catequista y junto al Padre Celestial soy
estudia la vida cristiana y así catequiza hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así catequiza hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Es el Espíritu de Dios en cada catequiza, contemplar tu cruz, Señor, me lleva a la viña, es la hostia, es el perdón que te da nueva vida junto a Cristo y su amor. Vivamos hoy su palabra y así catequiza hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así catequiza hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así
Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequiza hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz, tu guía, es la madre espiritual de cada catequista y junto al Padre Celestial soy de la vida cristiana. Y así, catequiza hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequiza hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Es el Espíritu de Dios en cada catequista, contemplar tu cruz, Señor, me lleva a la viña, es la hostia, es el perdón que te da nueva vida junto a Cristo y su amor. Vivamos hoy su palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. A quien le hace falta tu amor, a quien le hace falta tu amor. Que creo que en Latinoamérica hemos estado un poquito huérfanos sobre este tema, ya que el acompañamiento es un poco pobre, ¿no? Fuera de lo que es las catequesis de primera comunión, confirmación, ahí nos quedamos. Pero sí, en algunos lugares hay un poquito de acompañamiento en lo que son la pastoral juvenil, la pastoral infantil, las misiones, pero ya va por otro lado, por otro rumbo. Aprovechando, también quisiera mandar saludos a todas las personas que nos están nos están siguiendo por las redes sociales, por Facebook y por YouTube. Vamos a ir mandando unos cuantos saludos. A Carmen Otilia nos mandan saludos. Después a José Luis Quijano, a Ernesto Bach desde Panamá, María Berna. Después tenemos a Ismac. Mónica Marcela nos dice desde la Comunidad Laica de la Juventud de Argentina. Muchos saludos. Y por el Facebook
Estamos con Valeria Galindo Menacho, estamos con María Elena Sánchez nuevamente, con la hermana María Verena. Después estamos con Evelyn Muro. Ahora sí, vamos a ir continuando con esta segunda parte. Si ya estamos listos, podemos continuar con esta segunda parte. Muchas gracias, Kelly. Padre Froilán está presente. Aquí estoy. Muchas gracias, padre. Ya muchos han ido trabajando y ha salido humo, padre, con la pregunta. Eso me parece muy bien, muy importante. Podemos continuar, padre, esta segunda parte. Okay. Voy a compartir la pantalla y me van diciendo si se ve. Sí, está bien. Ok. Entonces, ¿cómo hacer realidad? Bueno, esta pregunta la hago con todo el cariño, pero sí con maldad, no con maldad de la original, del pecado original, sino con la maldad pastoral y catequética de que a mí me parece que hay que pasar a la acción, hermanos. ¿Verdad? En América Latina hablamos mucho, decimos mucho, todo el mundo habla, pero nos cuesta mucho concretizar las cosas. Bueno, en mi parroquia vamos a empezar entonces por hacer una catequesis con los ancianos. Échenle ganas, háganlo. Que no sabemos qué hay que buscar, empiecen a buscar, material hay, organicen los itinerarios, diseñen itinerarios. La respuesta está en ofrecer procesos que acompañen cada etapa y situación de la vida. ¿Cómo acompañar a la gente? Nunca nos hemos preguntado, ¿no? A los sin techo, ¿cómo acompañar en las cárceles? ¿Cómo acompañar esos pastores carcelarias? Sí, sí. A veces nosotros hemos hecho de la acción eclesial como si fuera un gavetero, ¿verdad? Un lugar de gavetas y cada uno se encarga de lo suyo. No es que la catequesis, escuchen esto, tiene que estar presente en todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, en todo. Antes decía la persona que estaba haciendo la introducción, a veces es solo la pastoral juvenil, a veces la infancia misionera, a veces, ¿verdad? ¿Y nosotros dónde estamos? Es que la catequesis es parte esencial del proceso de evangelización. Ya lo vimos en el capítulo segundo y del capítulo segundo de este documento nuevo del Directorio para la Catequesis en el mundo entero. Bien, entonces la gran pregunta es esta, ¿cómo hacerlo realidad? Bien, vamos ahora con aspectos metodológicos. Hago una recapitulación para recordar. Vimos los aspectos preliminares importantes. ¿Cuál es la motivación del documento? ¿Verdad? Ya veíamos es acompañar cada persona con un cuidado materno. Pónganse a pensar, ¿verdad? Si los catequistas tuviéramos esta visión. O sea, nosotros somos en la iglesia, escúchese, somos en la iglesia los que acompañamos con cuidado maternal a los hijos de Dios, ¿verdad? Ahí se nos cae la cara de bravura y de enojo y de resentimiento y de no sé cuántas cosas que muchos catequistas pueden tener. No, ahí se nos cambia, la vida se nos cambia y el servicio como catequista se nos cambia. A nosotros nos toca ser el rostro materno de la iglesia, cómo acompañar a la persona. La clave de tercera parte metodológica, el capítulo 8 del director para catequesis, es el término acompañar. Bien, ¿qué son los aspectos metodológicos? Son lo que nos pasan a la acción. Ya vimos los criterios de cada parte del capítulo 8, esenciales, ¿no? La estructura, las fuentes y de manera especial el objetivo del documento, que es impulsar, ¿verdad? Impulsar un acompañamiento catequético o catequístico para cada etapa y situación de la vida. ¿Cómo acompañar la catequesis? Nosotros seguimos preocupando por lo mismo, que el niño haga la primera comunión, que la persona se bautice, que la persona se case. Seguimos preocupándonos por eso y no nos preocupamos por acompañar a la persona hacia el despertar y madurar la fe. Ese es el cambio. Hay que pasar de esa preocupación sacramentalista a la iniciación a la vida cristiana. Entonces, ¿qué es necesario? Primer elemento, como línea de acción, ocurre determinar precisamente la opción metodológica en una correlación del nivel textual con la praxis catequística. Dicho en latinoamericano, es decir, en sencillo, en lenguaje nuestro, hay que
atención, dicho en un lenguaje muy simple y muy sencillo, no consiste en hacer loco, ¿verdad? Puede ser que usted escuche esta ponencia, esta reflexión que estamos haciendo y usted diga, bueno, hay que ir a hacer loco a la parroquia. Ahí Papa Francisco decía, hay que hacer lío. Ahí sí, hay que hacer lío. Pero no es ir a hacer loco, es decir, hagamos locura, hagamos esto. No, hay que hacerlo pensando. Hay que hacerlo, todas las acciones que hacemos en la iglesia tienen que nacer de una reflexión, ¿ok? No es ir a hacer cualquier cosa. A mí se me ocurrió ir a hacer esto y voy a ir a hacer unos encuentros con los abuelitos y con los ancianos y voy a... No, perdón. Hagamos las cosas como nos está diciendo la iglesia. Hay que discernir, hay que reflexionar. Es decir, tiene que haber una correlación entre lo textual, el magisterio, entre el documento y lo práctica, ¿verdad? La praxis catequética, muchas veces hacemos una práctica catequética que no está en sintonía con la doctrina y el magisterio eclesial, porque hacemos lo que se nos da, lo que se nos ocurre, hacemos lo que pensamos y no confrontamos nuestra acción con la teoría o con lo que el magisterio nos dice. Entonces tiene que haber una correlación. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que uno tiene que estar revisando lo que hace con lo que piensa la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? O sea, yo no puedo estar pensando, yo soy el mejor catequista. No. Usted tiene que confrontar la acción, la práctica que usted hace y las ideas que usted tiene, ¿verdad? No es ir a sentarme, yo escuché allá una ponencia, una reflexión que decía que hiciéramos esto y ahora a mí se me ocurre. No, siéntese primero a orar el Espíritu Santo le ayude. Siéntese con un equipo de gente a elaborar un itinerario, desarrolle un buen proceso y después empiece la acción, ¿verdad? No es simplemente hacer, es que esa acción, ese saber hacer, tiene que estar marcado por el ser y el saber. Eso es importantísimo a este nivel. Ahora, saquemos algunos elementos metodológicos. El primer elemento que sale en el documento, la urgencia de acompañar las etapas y situaciones de la vida. Atención, aquí está la respuesta que yo espero que haya surgido en sus comentarios. ¿Cómo se acompañan las etapas y situaciones de la vida? Con itinerarios de inspiración catecumenal. Todo el documento y el capítulo 8 apunta a esto. Hermanos, ¿cómo vamos a superar esta catequesis tradicional, presacramentalista, esta catequesis que nos tiene, yo diría, ¿verdad? No sé si todos me logran entender, embarrialados o frenados o que nos tiene detenidos, cambiando la catequesis hacia una inspiración catecumenal. Es muy importante esto. Si alguno me escucha y no sabe de qué estoy hablando, no sabe lo que es la inspiración catecumenal, está en un serio problema. ¿Por qué? Porque entonces no entiende, no va a lograr captar todo lo que estamos hablando aquí. Es urgente que los catequistas se pongan a formarse en el paradigma de iniciación a la vida cristiana y por tanto asimilen la metodología catecumenal que recupera toda la propuesta de iniciación de la iglesia de los primeros siglos. El catecumenado es la institución, la manera en que la iglesia aprendió a introducir a la gente, a los nuevos personas, nuevos creyentes como discípulos de Jesús en los primeros siglos de la iglesia. Hablo del catecumenado primitivo, del catecumenado antiguo. Entonces, todo el documento jala hacia ahí, impulsa hacia ahí. Dice, hay que cambiar toda la catequesis hacia esa inspiración catecumenal. Es bueno que se abandone, miren el número, a mí me impresionó, yo lo leí y pegué un brinco y dije, ay, qué alegría, y me sentí tan contento porque el numeral 232 dice explícitamente esto que voy a leer aquí. Es bueno que se abandone la denominación donde todavía esté en uso de cursos de preparación de los sacramentos. ¿Lo leyeron? ¿Lo escucharon? Dice el 232. Ahora, es decir, está prohibido, dicho en latinoamericano, está prohibido seguir llamando catequesis de primera comunión, catequesis para preparación para el matrimonio. Oiga, ya llegó la hora. Ya tenemos tantos años en esto y no damos el paso. No soy yo. Lo han dicho todos los expertos de hace muchos años. Es bueno, y lo dice el numeral 232. Vean la afirmación. Es bueno que se abandone la denominación donde todavía esté uso, o sea,
Eso quiere decir los que están atrasados todavía, ¿no? De cursos de preparación a los sacramentos, para devolver a los itinerarios su auténtico significado formativo y catequético. Dicho de otra manera, hermanos, llegó la hora de superar la clásica catequesis infantil y de adultos solo para recibir los sacramentos. Ese es el primer paso metodológico que hay que dar. Ya, es hora. Ya no podemos seguir en eso. Si no han caído en la cuenta, perdón, ya se nos fue el tiempo. Ya es urgente que nosotros hagamos esa transformación. Y todavía hay gente que insiste, y todavía hay gente que dice catequesis para el matrimonio, catequesis bautismal, prebautismal, catequesis de la primera comunión, todavía alguno dice así, ¿verdad? Es hora ya de abandonar ese estilo porque no da fruto, definitivamente. Es el numeral 232, la primera pauta, ¿eh? ¿Y hacia dónde nos vamos a mover? Hacia itinerarios de iniciación a la vida cristiana de metodología o inspiración catecumenal. No entro a explicarlo porque el documento no lo explica. Habría que dedicar todo un curso, Marcial y todos los que nos acompañan, a hablar de la inspiración catecumenal. Segundo, pauta metodológica o aspectos metodológicos. La urgencia de acompañar las etapas, situaciones de la vida con itinerarios catecumenales es ahora, según cada etapa, su importancia y especificidad. Es decir, no puede ser que uno saque un texto, por ejemplo, pienso en una conferencia episcopal y pienso en una diócesis o una parroquia, y ese mismo texto de catequesis lo usemos para todo mundo, para los niños, para los jóvenes, perdón, eso está desadaptado. Yo encuentro diócesis y países enteros que usan un texto para todo el mundo, para niños, para jóvenes, para adultos, para ancianos. Oiga, pero ¿qué es eso? O sea, hay que hacer itinerarios según el rostro y la situación de cada etapa y cada situación. A este respecto, solo se indican algunos elementos generales para las consideraciones adicionales a las competencias de los directores de catequesis, de particulares y la conferencia episcopal. Es decir, le toca a la gente que trabaja en catequesis elaborar itinerarios. ¿Qué está diciéndonos el numeral 225 como un aspecto metodológico? Hay que sentarse a diseñar, a redactar y a elaborar itinerarios para cada momento y etapa de la vida. En Costa Rica le decimos para el arco de la vida, es decir, desde que la persona está en el vientre hasta que muere. Habría que sentarse a pensar en algún subsidio, en algún material para cada momento. Oiga, no es lo mismo cuando uno tiene 8 años a cuando uno tiene 40 años, se los digo yo, que ya estoy llegando a los 40. No es lo mismo, y no es lo mismo la persona que tiene 60. Es decir, hay que saber, y el directorio nos da la ruta, más o menos, nos dice, desde el vientre hasta que la persona muere, hay que acompañar a la persona con itinerarios de inspiración catecumenal. Este es el corazón, y esta es la respuesta a la pregunta que hemos hecho. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos vida este capítulo octavo? Elaborando, diseñando, ofreciendo, practicando, ejercitando itinerarios de inspiración catecumenal que acompañen a las personas desde los 0 años, que está uno en la pancita de la mamá, en la gestación, hasta que uno muera. Involucrar a la familia en todo el itinerario de catequesis, dice el numeral 226, porque el futuro de las personas, de la comunidad hermana y de la iglesia depende en gran medida de la familia. Una afirmación tomada ya de Familiares Consorcio y de Amor y Leticia, ¿verdad? Esto es fundamental. La urgencia de acompañar las etapas y situaciones de la vida con itinerarios de inspiración catecumenal. Oiga, y hay que pensar así. No pensemos solo desde la perspectiva moral. Hoy las familias son, aquí lo dice, realidades heterogéneas de la familia. Pero ahí hay ejemplo de todo lo que uno puede encontrarse. Para acompañar con sus luces y sombras. Pónganse a pensar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora cuando lleguen 2 hombres con un hijo y una hija? ¿Qué hace uno, verdad? Oye, hay que empezar a pensar en esto. ¿Cuáles son las nuevas realidades? O 2 mujeres que en algunos países ya ahora se pueden hasta casar, como aquí en Costa Rica. ¿Qué vamos a hacer con la catequesis? Es decir, a nosotros nos toca, a los catequistas nos toca acompañar con sus luces y sombras y discernir la complejidad, y lo dice así el documento, sin caer en formas de idealización y pesimismo. A veces tenemos demasiado idealizado
la familia como no la pensamos, ¿verdad? Aquí no son, obviamente nuestra perspectiva es totalmente conforme al Evangelio, pero eso no quiere decir que no tengamos la oportunidad de acompañar a todos, de ofrecer catequesis desde una perspectiva con apertura, con un acompañamiento a cada persona, porque es creación de Dios, porque es hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, no idealizar esas formas ni caer en el pesimismo. Habría que acompañar todas las realidades familiares que ustedes y yo conocemos. Vamos a un elemento más de esa urgencia de acompañar las etapas, situaciones de la vida con itinerarios de inspiración catecumenal. El 237 en particular debe tenerse en cuenta la condición de nativos digitales que caracteriza hoy. Oiga, los medios de comunicación, las redes sociales, las nuevas tecnologías e información social son una gran oportunidad. Papa Francisco le llama el sexto continente, ¿no? El sexto continente. Y habría que incursionar en eso, ¿verdad? Y me alegra muchos de ustedes que están aquí aprendiendo y están aquí con nosotros y estamos intentando internet y Zoom y todo lo que haya que hacer, pero hay que lanzarse también por este mundo virtual. Una catequesis que acompaña también todo este mar y esta situación virtual. El numeral 240, yo lo que hice fue sacar como los elementos metodológicos que estamos viendo, ¿verdad? Acompañar, descubrir todas las realidades de las personas. Una catequesis no fragmentada, articulada a lo largo de un itinerario que propone de manera esencial los misterios de la vida cristiana. Qué interesante, el numeral 240, ahí nos dice la clave. No es fragmentada la catequesis, ¿verdad? No consiste, a ver, en que usted se le acompaña para bautizarse, para hacer la primera comunión, la confirmación y el funeral cuando usted muere y ya cumplimos nuestra misión de acompañar maternalmente a los hijos de Dios. No, no es eso, es acompañar a la persona durante toda su vida, ofreciéndole espacios, incluso lo decía, a veces tan oficiales o tan estructurados, pero sí espacios de catequesis que le acompañen a la persona en todas las etapas y momentos de la vida. La necesidad, dice el número 242, vamos concluyendo, de hacer del proceso de iniciación cristiana una verdadera introducción vivencial a la amplia vida de fe, hace ver al catecumenado como una fuente esencial de inspiración. Es decir, los directores de catequesis, los encargados diocesanos, parroquiales, catequistas coordinadores, formadores, toda la gente que está involucrada en la catequesis, las comisiones diocesanas, comisiones nacionales, los directores nacionales de catequesis, todas las estructuras al servicio de la catequesis tienen que inspirarse en el catecumenado antiguo. Inspirarse quiere decir mirar qué hacía la iglesia. Ven qué interesante. Es concreto esto, ¿eh? Es mirar qué hacía la iglesia en los primeros siglos para iniciar a la fe y hacer discípulos y de ahí sacar lo mejor para hoy. Sería muy apropiada una iniciación cristiana establecida según el modelo de formación del catecumenado, pero con criterios, contenidos y metodologías adecuadas para cada etapa de situación. Ven qué interesante. Es decir, vamos a ofrecer cómo hacemos esto realidad, elaborando itinerarios de inspiración catecumenal para cada situación y cada etapa. Yo me imagino, ¿verdad? Usted el día de mañana llega a la parroquia, toca la puerta de la parroquia o se mete a la página de internet o a la diócesis y usted ve ahí, ay, mira, hay una catequesis para las personas que están a tener un bebé, para las embarazadas. Ah, genial, aquí está la catequesis. Ay, yo tengo un niño, un hijo de 2 años. ¿Qué le puedo ofrecer a ese chiquito? Bueno, ahí está la parroquia que me ofrece este subsidio, este catecismo, este texto, este itinerario para acompañar a ese niño. Y una persona, ya yo tengo en mi casa mi mamá muy anciana de 80 años, ¿qué le ofrece la catequesis? Aquí tenemos este itinerario adecuado según la persona, la etapa, el momento, etcétera, etcétera. Entonces, esto es esencial. Conclusión. Además, dice el 254, metodología, ¿eh? Además de itinerarios catequísticos estructurados, se debe valorar la catequesis realizada de forma ocasional en ambientes de la vida de cada etapa. Claro, será imposible hacer estilo clase, ¿no? Una catequesis que acompaña a la persona desde el vientre hasta la muerte.
pero podremos desarrollar catequesis ocasionales para algunos momentos de la vida, para algunos momentos de la vida. Pónganse a pensar, ¿verdad? En momentos especiales donde la gente vive de manera especial. Entonces, eso sería fundamental. Y por último, aquí vamos a un elemento importante. Esto requiere que los catequistas busquen nuevos canales de comunicación. Bien interesante. Nuevos canales de comunicación más adecuados para facilitar el encuentro con Jesús. Así pues, serán útiles las dinámicas y lenguajes vivenciales, involucrando los 5 sentidos, los caminos narrativos capaces de implicar a todos los sujetos de una manera personal y significativa. Al lado está del Evangelio de Marcos, la curación del ciego, ¿verdad? Cómo Jesús vean que de toda la pedagogía de Jesús. El catequista deberá aprender de esa pedagogía para involucrando dinámica, vivencia, experiencia, sentido, los 5 sentidos, ¿no? El olfato, el tocar, todos los elementos y la narración. Si ustedes notan, hay toda una catequesis narrativa, que quiere decir que el catequista no explica la fe. Es importante tenerlo presente. Aquí esto nos hace pensar en esto. El catequista no es quien viene a dar clases sobre la fe. Esa manera de entender al catequista, la identidad, este capítulo 8 no habla del catequista y su identidad o su formación, pero eso es fundamental. El catequista no es quien explica la fe, no transmite una idea, una doctrina, narra la experiencia de la comunidad cristiana. Y por eso entonces hay elementos aquí fundamentales. ¿Cómo vamos a hacer vida lo que nos pide el capítulo 8 del Directorio para la Catequesis? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con itinerarios de inspiración catecumenal, adaptados según las situaciones y las necesidades y las etapas de las personas. Muchas gracias. Los agradecimos somos nosotros, Padre. Y sí, algún comentario que salía de los grupos decíamos, no somos los únicos locos que estamos en este servicio. Y ya para ir resumiendo, Padre, nos invita a esto que lo podría llamar un reto sano, de pasar a la acción, de elaborar itinerarios formativos de inspiración catecumenal según cada etapa y situación de la vida. Así que, hermanos, hay mucho trabajo. Y este abanico que nos ha presentado el Padre Froilán a partir del nuevo directorio es eso. Hay que pasar a la acción. Bien, muchas gracias, Padre. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas a los participantes que están en la sesión de Zoom. Pueden levantar la manito digitalmente. También dentro de lo que es el YouTube y el Facebook, alguna pregunta y lo podemos leer. Bien, ya había una pregunta. Luisa María Martínez, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, más que una pregunta es una inquietud. Yo conozco a 2 personas en particular, una de ellas que en base a lo que los sacerdotes tienen mucho trabajo y darle mucho apoyo a los catequistas y a la comunidad. Conozco 2 casos, por ejemplo. Uno que es divorciada, separada, entonces una vez un sacerdote le dijo, no, usted no puede comulgar, y como diciéndole no puede venir a la iglesia, se alejó. Y otro caso de que la niña no está preparándose para la primera comunión porque el sacerdote también le dijo, tienen que venir a la reunión, el padre no quiere, no está de acuerdo, si tú quieres hazlo. Pero los catequistas le dijeron, no puede, tiene que venir los 2 padres. Entonces yo pienso que en este proceso tenemos los catequistas, necesitamos mucho apoyo de la comunidad, pero también mucho apoyo de los sacerdotes, ¿no? Tiene que estar por ahí. Ellos dar apoyo para que atraigan a la comunidad, atraigan a la familia, como usted decía, condiciones sociales de las familias. No alejarlos, sino atraerlos. Muchas gracias. ¿Y cómo se puede hacer, no? Muchas gracias. Bien, vamos a continuar una sesión de 4 preguntas.
Laura Rodríguez, por favor. Laura, por favor. Laura. ¿Ahora se escucha? Hola. Ahora sí. Muchas gracias, padre, por su exposición. Yo también he saltado de gozo con este capítulo. Nosotros tenemos aquí en Mendoza, Argentina, un itinerario catequístico para niños de 3 a 8 años que ha nacido hace muchísimos años, suscitado por el Espíritu Santo, y ha sido muy difícil porque hemos encontrado muchas trabas. Lamentablemente, yo creo que debe venir de las raíces, y por eso un poco mi pregunta apunta a qué formación se le imparte en los seminarios a los postulantes hacia el sacerdocio sobre los distintos aspectos en las etapas evolutivas. Yo lo pregunto desde los niños, pero puede ser en general, ¿no? Debido al capítulo, porque de pronto encontramos con que los sacerdotes nos dicen, hagan lo que les parezca, porque yo no tengo idea sobre niños. O de pronto, por ejemplo, bueno, que jueguen todos juntos, de 3 a 11 años, todos los mismos juegos, porque los niños son todos iguales. Y no hay modo de que puedan entender nuestras respuestas, ¿no? Fundamentadas en este proceso de acompañamiento según cada etapa de la vida, ¿no? Entonces, mi inquietud es esta, ¿no? ¿Qué pasa en los seminarios? Porque llegada la hora de dar respuesta a este punto maravilloso del documento, del directorio, ¿cómo vamos a hacer para tener respuestas de los sacerdotes, para poder llevar a cabo? Porque nosotros tenemos un límite, los catequistas, y un techo, y es el párroco. Entonces, de pronto, cuando el párroco no tiene ganas de ampliar el espectro de la parroquia, porque ya tiene muchos grupos, solo se vuelca por lo sacramental. Sería bueno, ¿no?, que se pudiera tener para ellos una mayor formación en los seminarios con respecto a las etapas evolutivas, o bien, si no se puede en los seminarios, que pudieran tener los sacerdotes talleres, ¿no?, donde ellos puedan realmente acompañar desde su propio conocimiento, porque también a veces el problema es ese, ¿no? Y también con respecto a las misas, donde a los niños se los separa de las familias en muchas parroquias, en habitaciones contiguas que les llaman peceras, con lo que estoy totalmente en desacuerdo, debido, ¿no?, a justamente a lo que nos dice el directorio, donde la familia debe participar. Y trabajando con niños hace tantos años, puedo dar testimonio de que los niños pueden vivir la misa a plenitud desde muy pequeñitos, si es que nosotros somos capaces de acompañarlos. Bueno, eso también es bastante difícil de lograr, así que bueno, esa es mi inquietud. Muchísimas gracias, ha sido muy, muy, muy enriquecedor todo lo que nos ha compartido hoy día. Gracias, Laura. Rosario y padre Osnay, por favor. Yo la pregunta era, pues la realidad ya nos está alcanzando en el sentido de que hay muchas vueltos a casar, como decíamos en el chat, muchas parejas de 2 mujeres o 2 hombres que, por ejemplo, en nuestra parroquia había una chica que era catequista desde chavita y después se casó con una chava y ya tienen su hijo. Y yo a veces le digo, ¿por qué no lo llevas a catecismo? Y me dice, porque siente que la van a rechazar, que no sabe cómo lidiar con eso. Y he escuchado de muchos casos así, que no quieren llevar a los niños porque tienen miedo al rechazo. Entonces, ¿cómo acompañar ese tipo de familias? Esa sería mi pregunta. Gracias, Rosario. Padre Osnay, por favor. Hola, buenas tardes.
¿Me escuchan? Le escuchamos, padre. Bien, agradecerle al padre Froilán por la catequesis de hoy, bastante interesante este tema. Ya lo había estudiado por adelantado porque tengo un proyecto dentro de la diócesis con el obispo dentro de la parte de la catequesis y quisiera que el padre, con su gran sabiduría y conocimiento sobre la catequesis, cómo desde la parte de la estructura de la que él nos mostró allí, cómo hacer que las pastorales dentro de la diócesis trabajen todos en unidad, porque cada pastoral pues tiene su catequesis, ¿verdad? Cada pastoral tiene su plan de acción, su trabajo, y separa, pues como que cada quien hace una iglesia distinta a la otra. ¿Cómo hacer ahora como un nuevo reto, ¿verdad? Como un reto que tenemos ahora dentro de nuestra iglesia, después de esta realidad que estamos viviendo a nivel mundial? ¿Cómo hacer que todas las pastorales formen parte de un todo? O sea, que no ande cada quien por su lado, pastoral familiar por su lado, juvenil por su lado, o sea, que todas trabajemos en una misma, en la unidad, porque la catequesis hace su trabajo, pero como catequesis. Entonces, ¿cómo hacer ahora que todas las pastorales se hagan un trabajo de catequesis? Esa es mi pregunta para el padre. Gracias. Y Kelly, tenemos una pregunta de YouTube. Sí. Perdón. Ahora sí. Ahora sí. De YouTube, de Mari, dice, Padre Froilán, ¿usted cree que nuestra sociedad es incompatible con procesos de fe y hay que seguir con esta catequesis de situación? Eso es la pregunta de Mari. Y por el Facebook también tenemos una pregunta de Grisel. Dice, buenas tardes y bendiciones para todos desde Puerto Rico. Tengo una pregunta. Yo en lo personal nunca había escuchado antes sobre la catequesis prenatal, o por lo menos en el pueblo en el que vivo no se ha escuchado ese término, el cual me parece excelente. Me gustaría, en la medida que se pueda, dar unos ejemplos de cómo iniciar este tipo de catequesis. Gracias. Esos dos tendría. Gracias, padre Froilán. Le escuchamos en esta primera ronda de preguntas. Bien, pues yo quisiera ofrecer algunas cosas, porque son varias cosas y no me recuerdo de todas, pero algunos elementos que más rescato, más que como una respuesta que yo pueda dar, sino más bien como una experiencia. Con lo que el padre Osneir decía, a mí me parece que hay una cosa importante, hay que volver a comprender la evangelización como un proceso, ¿verdad? Y si ustedes leen el nuevo directorio, hay que asumir todo lo que aparece después del número 31 del proceso de evangelización. Cuando todo mundo hace lo que le corresponde, pero como si fuera un proceso, todo va saliendo bien. Les pongo un ejemplo, lo que se me ocurre en este momento. Yo no tengo experiencia, pero en una fábrica, ¿no? Están haciendo algo y entonces hay alguien que tiene que hacerlo primero y alguien tiene que hacerlo segundo. Y si el que hace lo primero lo hace mal, ya el que hace lo segundo no lo puede hacer. Eso nos pasa en la iglesia, Padre Onier. Cada uno anda haciendo lo suyo sin que lo que hagamos sea un proceso, ¿verdad? El numeral 31 explica claramente ese proceso, ¿verdad? Pónganse a pensar, ¿no? Si vamos a hacer, yo qué sé, algo enlatado, de primero alguien tiene que agarrar el producto, limpiarlo, secarlo, y otro lo empaca, y otro lo sella, y otro así. Es un proceso, y nosotros no hemos terminado de entender el proceso de evangelización. Si queremos que una diócesis y una parroquia y la iglesia camine bien, hay que ubicar a cada uno en ese proceso y que cada uno haga bien lo que le toca para que le dé espacio al otro, todo articulado de manera bien articulado según la lógica del proceso evangelizador. El numeral 31 en adelante nos explica esto que estoy diciendo. Con respecto a algunas cosas de esta catequesis en situación, de esta catequesis según las etapas que preguntaban desde Puerto Rico, a mí me parece importante esto, ¿no? Hay que pensar todo desde la inspiración catecumenal. ¿Qué es la inspiración catecumenal? Consiste en hacer procesos, teniendo a la persona al centro,
procesos que no son solo para aprender o saber, sino procesos para que la persona viva la fe, marcados por cuestiones litúrgicas, signos y gestos, centralidad de la palabra, ¿verdad? Y que transforme la vida de la gente. Si hacemos estos criterios en estos itinerarios, ya sea en prenatal, ¿verdad? Ya sea infancia temprana, niños después de recién nacidos y hasta la edad escolar, ya sea jóvenes, niños, adultos, ancianos. Pero lo importante es esto, serían proponer algunos encuentros o actividades de catequesis para esto. Por ejemplo, la hermana que preguntaba de Puerto Rico, en Costa Rica hicimos una revista, eso fue lo que hicimos, una revista que para cada embarazada, la embarazada la tiene y la va acompañando. Esa revista tiene cantos, tiene música, tiene videos. Esa revista tiene los temas más candentes para una mujer que está embarazada. No tengo ni idea yo de cómo sería eso, pero bueno, una mujer embarazada, que si el chiquito, que los cólicos, que si ustedes, las que son mamás, sabrán, ¿verdad? Los temas más importantes. Y en ellos, ahí iría toda la experiencia de la vida cristiana, la experiencia de fe. Un ejemplo, ¿no? Igual los ancianos, igual los migrantes, habría que sentarse a diseñar. Esto no es fácil, ¿eh? Habría, como alguno lo dijo, habría que hacer un equipo interdisciplinar para poder hacer un itinerario y diseñarlo. Con respecto a la pregunta, con respecto a las diferentes maneras o expresiones de la persona hoy, ¿verdad? Familias, vidas de la gente, el documento lo dice, ¿eh? Y el documento lo dice muy fuerte, dice el numeral 234, que hay que acompañar, esa es la clave, ¿verdad? Sin moralismos, sin idealización y sin pesimismos, sin una crítica malsana. Hay que acompañar a la gente, ¿verdad? Pónganse a pensar una muchacha que ha abortado, oiga, con toda la tristeza que significa eso, hay que acompañarla. Pónganse a pensar un papá que se quedó sin su esposa, viudo, y él es la cabeza de la casa y el único en la casa. Hay que acompañarlo. Pónganse a pensar la situación que decías de una muchacha que vive en una relación con otra muchacha o está en unión civil con ella, lo que sea, según los países. Hay que acompañarla, ¿verdad? A nosotros nos toca acompañar. ¿Qué haría Jesús? Acompañaría. Eso es lo único que podemos decir. Con respecto a los sacerdotes, gran tema, ya no recuerdo quién fue, si fue Luisa de Argentina la que lo propuso. Yo diría 3 cosas para concluir. Primero, Ricardo Tonelli, el profesor que cité, bajo el cual estructuré una metodología para estudiarlo, que vimos los aspectos preliminares, los criteriológicos y los metodológicos. Ricardo Tonelli decía algo importante, yo lo quiero repetir hoy. Normalmente nosotros, el clero, carecemos de una adecuada formación pedagógica o educativa. Nuestra formación es teológica, nuestra formación es bíblica, pero muchas veces no tenemos una adecuada o suficiente formación pedagógica o educativa. Y esto nos trae graves problemas, como los que ustedes ya han evidenciado. Sin embargo, yo creo que no es la lógica de que todo el clero tenga que formarse en todo, ¿verdad? Yo a veces escucho, es que en el seminario debieran de dar este curso, debieran de dar este otro curso, y el sacerdote tiene que ser un especialista en todo. A mí no me parece que por ahí va el asunto. El sacerdote tiene que ser especialista en su vocación y en poder acompañar una comunidad. Para eso es que somos una iglesia, una comunidad donde los carismas y la formación de todos tienen que ayudarnos. A mí me parece, sin que yo sea alguien que defienda mi raza sacerdotal, porque yo soy sacerdote, sin que me muestre aquí como solo defensor del clero, que no solo es problema del clero, es problema de que el laicado no ha asumido su responsabilidad en la evangelización y siguen esperando que nosotros les demos permiso para mover un pie y para decir una palabra. Perdón, pero ese es mi criterio, ¿verdad? A veces el laico se siente simplemente como alguien de segunda categoría. No, no, no. ¿Por qué así? Usted puede opinar, usted puede proponer, su carisma, su formación es importante en la parroquia. Eso es lo primero que tengo que decir. No es problema solo del clero y de la formación que el clero tenga, el sacerdote, el párroco. Es también que el laicado tiene que volver a asimilar el papel preponderante que ustedes tienen en la evangelización. Eso es lo primero. Lo segundo, la catequesis, lo vuelve a decir este documento, es de naturaleza diocesana, no parroquial, no parroquial. Tiene que haber una comisión diocesana,
tiene que haber un director diocesano, tiene que haber una línea y que venga desde la diócesis, no desde la parroquia, porque digámoslo con sinceridad, en América Latina muchas veces en la parroquia se hace lo que cada uno quiere. No, la catequesis no es parroquial, la catequesis es diocesana, su naturaleza está identificada al obispo, por eso tiene que haber un proyecto diocesano de catequesis. En la parroquia se ejecuta, se realiza, la parroquia le pone su rostro, su contexto, le pone sabor la parroquia, pero es de naturaleza diocesana. Y entonces el proyecto tiene que venir desde la diócesis, desde el obispo. Último elemento con respecto a los sacerdotes. ¿Qué me parece a mí? Yo como sacerdote, en mi comunidad, en mi parroquia, en las comunidades en que yo sirvo, cuando veo unos catequistas que saben lo que tienen que hacer, yo digo, trabajen, ustedes son expertos en eso. Cuando veo gente convencida en la catequesis y que sabe lo que tiene que hacer, uno como sacerdote, como pastor, se siente contento. Así que me parece que yo no quiero devolverles el problema a ustedes laicos o religiosas o religiosos, no quiero devolverles el problema a ustedes, pero quiero decirles que no solo es problema del clero, sino también falta este entusiasmo, también tomar protagonismo en la catequesis, también desde la perspectiva laical. Y no sé si se me olvidó alguna pregunta, pero más o menos por ahí iba el asunto. Invitaría a todos a renovar la catequesis. Gracias, padre. Y justo estábamos mencionando que este directorio apoya bastante, da cimiento para continuar sobre todo el trabajo que se ha empezado. Quizás yo podría decirle Aparecida, después el documento del CEL, la IDM, ¿no? Entonces, lo que íbamos denominando es un documento del nuevo paradigma de la catequesis. Bien, Limber, la última pregunta y con eso vamos a ir concluyendo. Sí, gracias. No es tanto pregunta, sino es también algún momento que nosotros hemos vivido dentro de la catequesis como laicos. Pues hemos tenido, nosotros por lo menos yo he visto el cambio de 3 obispos en mi diócesis, que Tezazas, Monseñor Tezazas, que ha sido cardenal, muy abierto a los laicos. Nos ha dado a todos los laicos la apertura incluso de Cáritas, las religiosas, los sacerdotes, nos ha dado tanta apertura que nos hemos sentido bien, nos han dado incluso la administración de las parroquias. El laico era tan importante porque seguramente salía de estos documentos también latinoamericanos, como mencionaban, o sea, Puebla y todos aquellos que han abierto las puertas para los laicos, pero no ha resultado bien, no ha resultado bien porque los laicos han empezado a hacer malas administraciones, hemos tenido varios juicios con Alemania, muchas cosas, hemos sufrido mucho, hemos hecho un cambio también, pero no ha resultado. Viene nuestro nuevo obispo y lo vuelve todo clerical, todo tiene que ser clerical, nada de religiosidad popular, nada de eso. Bueno, nosotros alguna vez hacíamos estas celebraciones andinas. Nada de eso, ha dicho. Si ustedes hacen esto, están con el diablo. Porque tiene que ser como dice la iglesia, el reglamento, el magisterio de la iglesia. Y entonces no pueden decir que con una banana podemos hacer la partición del pan, ni nada de eso. Entonces se cortó totalmente a los laicos. De manera que nosotros en las parroquias queríamos hacer participar, pero el párroco es el que decía, el que tenía la autoridad. O sea, nos dejaban así sueltos. Y muchos también han ido abandonando por eso y también porque este trabajo que hacemos es un trabajo voluntario y con todo el amor lo hacemos nosotros. Pero mucha gente venía porque algún momento decían, nos van a dar dinero, nos van a pagar, y no había eso. Y muchos escaparon y pocos hemos ido quedándonos durante tanto tiempo. Pero las puertas siempre han estado abiertas para que el laico tenga protagonismo. Sin embargo, en una parroquia nuestra, Se está yendo
audio, Limber. El párroco hacía la catequesis, no nos han dejado. Muchas gracias, perdón por... Bien, Claro, se cortó. diría solo una cosa a mi hermano Lindbergh que hacía la pregunta desde la experiencia. Me gusta mucho que lo diga así desde la experiencia, porque hay un montón de estilos que de repente uno dice y no funcionan, ¿verdad? Pero yo diría una cosa, hay que volver a sintonizar toda la evangelización desde la perspectiva de la comunión y la misión, donde cada uno tiene su responsabilidad desde la vocación y misión que ejercita. Cada uno desde lo suyo, el párroco como ordenado, como ministro, el laico, la religiosa. Es decir, hay que volver a interpretar la iglesia como esa comunidad, ¿verdad? Cristiana. Y tal vez es uno de los elementos que más nos falta, ¿verdad? Yo diría que muchas veces no hemos sabido ejercitar la autoridad, gran tema de los evangelios, ¿no? La autoridad en la vida de la iglesia. A mí me parece que hay que explorarlo. Y me parece que todos sus intentos son positivos en el sentido de que uno va viendo qué es bueno, qué es malo, qué resulta, qué no resulta. Bajo todo esto hay un problema, que es la formación. La formación. ¿Verdad? Tanto del clero como de los laicos. Si tenemos una formación adecuada, creo que podríamos discernir toda la acción bajo la misión, la comunión y la misión. Siempre esos dos elementos son esenciales para toda la articulación de la iglesia. Gracias, padre. También tenemos la participación del padre Omar Osiris. Pues primero felicitar a Froilán por su presentación, un saludo a todos. Y yo quisiera insistir en un tema que salió a partir de una de las preguntas. Este capítulo 8, como ya lo dijo Froilán, pues es una invitación a volver los ojos al proceso evangelizador de la iglesia. Y yo también diría que es una invitación a desarrollar una pastoral orgánica y de conjunto, involucrando las diversas áreas de la pastoral, jóvenes, ancianos, enfermos, pastoral penitenciaria, etcétera, en la implementación de un proyecto que involucre a toda la diócesis y que sea de inspiración catecumenal. Ya lo dijo Froilán en la exposición, ahí está el método. Cuando realizamos la primera semana latinoamericana de iniciación a la vida cristiana, una de las propuestas que lanzamos en esa semana fue articular un proyecto para las diócesis a partir de la catequesis y cómo las distintas áreas de la pastoral se pueden involucrar en este trabajo. La catequesis pone lo que es suyo, la metodología, los contenidos, y a partir de lo que van proponiendo las distintas áreas que conocen a sus interlocutores, entonces se va armando este proyecto que busca, como lo hemos expuesto en varios encuentros, que busca echar a andar todo el proceso evangelizador desde la primera etapa, desde la etapa de la misión, la etapa catequético-iniciatoria, y que conduzca nuevamente a la etapa de acción pastoral que volverá a llevar a la misión. Y entonces, este capítulo, al abarcar todas las etapas de la vida de las personas, pues nos está dando pie a lo que nosotros habíamos propuesto en la primera semana de iniciación a la vida cristiana. Entonces, creo que aquí tenemos una beta muy importante para seguir desarrollando nosotros desde América Latina. Claro que sí, Omar. Me alegra mucho saludarte y verte. Hace tiempo que no se te veía y te mando un saludo y a todos los hermanos. A mí me parece esencial lo que Omar dice porque hemos construido juntos y Omar como cabeza, como pilar y ha ido adelante en cuanto a entender el paradigma de iniciación a la vida cristiana, no solo como algo de la catequesis. Y por eso desde el CELAN se ha involucrado, Omar nos puede contar un poquito todo eso, a todas las demás acciones eclesiales, ¿verdad? La liturgia, la pastoral familiar. Es decir, esta inspiración catecumenal de alguna manera nos toca a todos y nos transforma a todos, como bien dice Omar. A mí me parece importante, ¿no? Que podamos de verdad ir poniendo en concreto esto que estamos dialogando, ¿verdad? Y que en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, creemos ese proyecto que dice el padre Omar de inspiración catecumenal. Iniciemos a la fe a la gente,
hagámosle madurar la fe a la gente, hagamos discípulos a nuestra gente. Pero pónganse a pensar, mi obispo dice aquí en mi diócesis, aquí en Costa Rica, de que si nosotros pasamos, dejamos atrás toda esa manera de entender la pastoral y empezamos a evangelizar para provocar la fe, para despertar la fe, para madurar a la fe, para vivir la fe, ahí está el proceso evangelizador, entonces vamos a encontrar grandes frutos y podremos ahí encontrar grandes desarrollos de la acción eclesial. Omar, gracias por el comentario. Bueno, con mucho gusto y excelente, Froilán. Muchas gracias. Y justamente para contextualizar, ¿no? A los que nos están siguiendo también, el año pasado se ha tenido una reunión con todos los secretarios. Esa reunión hace referencia el padre Omar de la propuesta de elaborar un plan en conjunto. Y yo pienso que este documento, el directorio, fortalece a todo lo que estamos viniendo hablando. Ya se recordarán ustedes el 2009 con el documento de Aparecida que nos invita a esta iniciación a la vida cristiana en clave o de inspiración catecumenal. Y hoy, imaginen, un documento del magisterio aprobado por el Papa Francisco fortalece todo esto que estábamos trabajando, ¿no? Entonces, ya tenemos la fortaleza, como decía Padre Froilán, incluso en la denominación, llamar iniciación a la vida cristiana. O sea, nos fortalece en todo este lenguaje que estábamos hablando. Así que recuerden, catequistas, este es un documento de este nuevo paradigma que ya hemos empezado y que nos fortalece, y más aún todavía. Miren, estamos de diferentes países y ya estamos comenzando a hablar un mismo lenguaje y que todos estamos ya en la barca, por lo menos hasta el capítulo 8 estamos, ¿no? Y yo creo firmemente que estos trabajos virtuales es una gracia también que ayuda a conocer. Miren, a partir de esta exposición, algunos se preguntan, ¿y qué es esa de la catequesis prenatal? Y ya va a surgir a elaborar itinerarios. Y eso es lo que yo creo firmemente, que si nos unimos, compartimos, tendríamos muchos y diversos y ricos materiales. Y en esta tarde agradecemos en esta oportunidad a Padre Froilán por presentarnos con esta metodología que ha brindado de su profesor Ricardo Tonali. Muy buena la metodología en estos 3 pasos, y quizás, Padre, también nos pueda compartir un poquito más de esta metodología y quizás lo podemos poner en la plataforma, porque ayuda bastante, no solamente, como dijo, para este capítulo, sino para los demás capítulos, y fortalecer sobre todo este estudio y esta formación, quizás de nosotros todos, algunos laicos, algunos sacerdotes religiosos. Solamente lo último para concluir, ¿no? Dentro de este marco de que algunos mencionan, todo es el párroco, ¿no? Y quise ponerme por lo menos como ejemplo, ¿no? Dentro de la Conferencia Episcopal Boliviana, yo soy responsable y soy laico, y también es una luz, yo pienso, para los demás, ¿no? Que vayan asumiendo responsabilidades dentro de las comisiones episcopales, quizás diocesanas, laicos, ¿no? Entonces también es una, podría decir, la esperanza para las demás conferencias que vayamos situando y que se está dando pasos, ¿no? Y quizás alguna otra conferencia, no lo conocemos, también se está desarrollando esta línea que marcó fuerte el Papa de involucrar también a laicos, ¿no? Padre Froilán, muchas gracias por su exposición, todo muy clarito, perfecto, va a ayudar mucho en este trabajo que estamos haciendo. A nombre de los que estamos en sala, de los 147, le decimos muchas gracias por este aporte, y que nos comprometemos por lo menos a rezar por su vocación y usted por todos los catequistas. Claro que sí. Bendiciones para todos, pura vida. Gracias, Padre. Gracias, Padre Omar.
Y ya finalizamos esta sesión. Kelly. Claro que sí, pues agradecemos a Padre Froilán, a Padre Omar también y a todas las personas que nos han ido siguiendo por Facebook y por YouTube. Bueno, no hemos podido responder a tantas preguntas que esta linda jornada ha traído, pero bueno, vamos a invitar a la siguiente jornada, animarlos a que todas estas vivencias que estamos teniendo en estas formaciones las podamos llevar a cabo, ¿no? Este día miércoles 19 de agosto vamos a iniciar el estudio de la tercera parte, que es la catequesis en las iglesias particulares. Nuestro expositor introductorio será el presbítero Manuel Jiménez Rodríguez. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Y también estudiaremos el capítulo 9, la comunidad cristiana, sujeto de la catequesis. Estábamos en Costa Rica. Ahora nos vamos al Paraguay. Quienes nos acompañarán será la hermana Silvia González Hermosa, la secretaria ejecutiva de la Comisión de Catequesis, también un miembro ejecutivo de la Coordinación Nacional, la señora María Cristina La Guardia de Saldívar, del Paraguay. Les esperamos este miércoles y a estudiar mucho y a introducirnos, y este reto que nos marcó el Padre Froilán, elaborar itinerarios formativos de inspiración catecumenal para cada realidad, no se olviden. Muchas gracias, un saludo a su familia, a su comunidad y cuídense mucho. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequista hoy yo soy y sé un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. La misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz tu guía, es la madre espiritual de cada catequista y junto al Padre Celestial soy de la vida cristiana. Y así